Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta, o quizás, darles la bienvenida si es la primera vez que nos visitan. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, esperamos que este vídeo les ayude a darle un empujoncito a su ánimo. Hoy, vamos a sumergirnos en un territorio que sabemos que les encanta: el drama, el romance y la tensión. Pero no cualquier drama, romance y tensión. Hoy nos vamos a adentrar en el corazón de una historia que tiene a muchos al borde del asiento, mordiéndose las uñas y preguntándose ¿qué va a pasar? Estamos hablando, por supuesto, de la posible reconciliación entre Hande y Kerem. Sí, esos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Esas dos personalidades que han cautivado a millones con su talento, su carisma y sobre todo con la química que irradian. Vamos a desentrañar los rumores, analizar los indicios, y especular sobre si realmente existe una última oportunidad para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y, quizás, alguna que otra lágrima. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de nuestros análisis, nuestras reflexiones y nuestro cariño por el mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activar la campanita te avisará cada vez que subamos algo nuevo. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de nuestra gran familia. Los esperamos con los brazos abiertos. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Listos para explorar la última oportunidad de Hande y Kerem? ¡Vamos allá! La historia de Hande y Kerem es una que, seamos honestos, parece sacada de una película romántica. Dos jóvenes talentosos con una química innegable, que se conocen en un set de filmación. Comparten risas, complicidades, momentos de tensión y, poco a poco, el amor florece entre ellos. Su relación se convierte en la comidilla de todos, en la inspiración de miles y en el sueño de muchos. Porque, ¿quién no ha soñado con encontrar a su media naranja en el lugar menos esperado? Pero, como suele suceder en la vida real, las relaciones no siempre son un camino de rosas. Los obstáculos, las diferencias, las presiones y los malentendidos pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Y así, después de un tiempo de felicidad y aparente armonía, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. La decepción fue palpable, los corazones se rompieron y las preguntas comenzaron a surgir: ¿qué pasó? ¿Fue una decisión definitiva? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Desde entonces, los rumores sobre posibles acercamientos, encuentros secretos y mensajes encriptados han inundado las redes sociales y las revistas del corazón. Los fans, ávidos de esperanza, han analizado cada gesto, cada palabra y cada mirada en busca de una señal que indique que el amor aún sigue vivo. Y es que, la verdad sea dicha, la química entre Hande y Kerem es innegable. Incluso en sus apariciones por separado, se puede sentir la conexión que existe entre ellos. Pero, ¿es suficiente la química para superar los obstáculos y reconstruir una relación? Esa es la pregunta del millón. Para responderla, necesitamos analizar la situación con detenimiento, considerando todos los factores que podrían estar influyendo en la decisión de Hande y Kerem. En primer lugar, es importante recordar que ambos son personas muy jóvenes, con carreras profesionales en pleno auge. La presión de la fama, las exigencias de la industria y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores estresantes que dificultan la construcción de una relación sólida y duradera. Además, ambos tienen agendas muy apretadas, lo que dificulta encontrar tiempo para compartir y fortalecer su vínculo. No olvidemos que la industria del entretenimiento es implacable, demandando largas jornadas de trabajo, viajes constantes y una exposición mediática que, aunque a veces se busca, también puede ser invasiva. Mantener una relación estable en este entorno es un desafío mayúsculo. Imaginemos las dificultades para coordinar agendas, para encontrar momentos de intimidad lejos de las cámaras y los flashes. Es como intentar construir un castillo de arena frente a la marea alta. En segundo lugar, es fundamental considerar las razones que llevaron a su separación. Si bien los detalles específicos nunca se hicieron públicos, se rumorea que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y expectativas.
Quizás uno buscaba un compromiso más serio mientras que el otro prefería mantener una relación más casual. O quizás hubo desacuerdos en cuanto a la forma de manejar su vida pública y su relación con los medios de comunicación. Sea cual sea la razón, es importante que ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo sucedido y de aprender de sus errores. Las relaciones, al fin y al cabo, son un aprendizaje constante. Se trata de comprender las necesidades del otro, de ceder en ciertos puntos, de negociar y de construir un proyecto de vida en común. Si las prioridades son diferentes, si las expectativas no se cumplen, la relación puede desmoronarse como un castillo de naipes. La falta de comunicación, la incapacidad para resolver conflictos de manera constructiva y la acumulación de resentimientos pueden ser factores determinantes en una ruptura. En tercer lugar, es crucial evaluar si ambos están dispuestos a ceder y a comprometerse para hacer que la relación funcione. La reconciliación requiere un esfuerzo mutuo, una disposición a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Ambos deben estar dispuestos a comunicarse abiertamente, a escuchar las necesidades del otro y a encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir. Si uno de los dos no está dispuesto a ceder, la reconciliación se vuelve prácticamente imposible. El orgullo, el rencor y la falta de voluntad para perdonar pueden ser obstáculos insalvables. La reconciliación implica un acto de valentía, un deseo profundo de reconstruir lo que se rompió. Requiere dejar atrás los reproches, asumir responsabilidades y comprometerse a construir una relación más fuerte y sólida que antes. Es como plantar un nuevo árbol sobre las raíces del anterior, esperando que crezca con más fuerza y resiliencia. Pero, ¿qué indicios nos hacen pensar que existe una última oportunidad para Andy y Kerem? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos meses, hemos visto una serie de señales que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, se les ha visto coincidir en los mismos eventos sociales, aunque sin mostrarse demasiado cercanos. Han intercambiado me gusta y comentarios en las redes sociales, aunque de forma discreta. Y lo más importante, han hablado el uno del otro en entrevistas, aunque con cautela y respeto. Estas coincidencias, estos gestos sutiles, estos mensajes velados en las redes sociales son como pequeñas migajas de pan que alimentan la esperanza de los fans. Son como señales de humo que indican que el fuego del amor aún no se ha extinguido por completo. Cada me gusta, cada comentario, cada palabra amable en una entrevista es analizada con lupa, buscando un significado oculto, una prueba de que la reconciliación es posible. Estas señales, aunque sutiles, sugieren que la comunicación entre ellos se ha mantenido abierta. Que a pesar de la separación, siguen sintiendo un cariño y un respeto mutuo. Y que quizás estén considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Mantener una comunicación abierta después de una ruptura es fundamental para sanar las heridas y para evaluar si existe la posibilidad de una reconciliación. Hablar con sinceridad, expresar los sentimientos y las necesidades, y escuchar al otro con empatía son pasos esenciales para reconstruir la confianza y el respeto mutuo. Es como regar una planta marchita, esperando que recupere su vitalidad y vuelva a florecer. Pero, ¿qué dice el lenguaje corporal? Este es un aspecto fundamental a la hora de analizar cualquier relación. Y en el caso de Andy y Kerem, el lenguaje corporal puede ser muy revelador. En sus apariciones públicas, se puede observar que ambos se sienten cómodos en presencia del otro. Sus miradas son intensas, sus sonrisas son genuinas y sus gestos son sutiles pero significativos. El lenguaje corporal es un espejo del alma. A través de los gestos, las miradas, las posturas y las expresiones faciales, podemos intuir los sentimientos y las emociones de las personas. En el caso de Andy y Kerem, su lenguaje corporal parece indicar que aún existe una conexión profunda entre ellos. La forma en que se miran, la manera en que se sonríen, la proximidad física que mantienen en sus apariciones públicas sugieren que la química entre ellos no se ha desvanecido por completo. Es como si una fuerza invisible los atrajera el uno hacia el otro, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido. Por ejemplo, se ha notado que Andy suele tocarse el pelo cuando está cerca de Kerem, un gesto que se interpreta como una señal de nerviosismo y atracción. Y Kerem, por su parte, suele inclinar la cabeza hacia Andy cuando ella habla, una señal de que está prestando atención y que le interesa lo que ella tiene que decir. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes, pueden indicar que la chispa entre ellos aún sigue viva. Que la conexión que los unió en un principio no se ha desvanecido por completo.
Y que con el tiempo y el esfuerzo adecuados, podría volver a encenderse. Los gestos sutiles, los pequeños detalles son como las pinceladas de un cuadro. A simple vista pueden pasar desapercibidos, pero en conjunto revelan la esencia de la obra. En el caso de Hande y Kerem, estos pequeños gestos sugieren que la atracción y el afecto mutuo aún persisten. Son como pequeñas señales que indican que el camino hacia la reconciliación aún está abierto. Pero, no todos son señales positivas. También hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas desde la separación. Han iniciado nuevos proyectos profesionales, han conocido a otras personas y han intentado rehacer sus vidas. Esto podría indicar que han aceptado la separación y que no están interesados en volver a estar juntos. Seguir adelante con la vida después de una ruptura es un proceso natural y necesario. Implica superar el dolor, sanar las heridas y abrirse a nuevas oportunidades. En el caso de Hande y Kerem, sus proyectos profesionales y sus nuevas relaciones podrían indicar que han aceptado la separación y que han decidido enfocarse en su futuro individual. Es como cerrar un capítulo de un libro y comenzar a escribir uno nuevo. Además, hay que considerar el factor del ego. Ambos son personalidades fuertes y con una gran autoestima. Es posible que ninguno de los dos esté dispuesto a dar el primer paso para la reconciliación por miedo a ser rechazado o a perder su orgullo. El ego puede ser un obstáculo poderoso en el camino hacia la reconciliación. El miedo a ser rechazado, el temor a mostrar vulnerabilidad y el deseo de mantener la imagen de fortaleza pueden impedir que las personas den el primer paso para reconstruir una relación. Es como estar atrapado en una jaula de cristal, donde el orgullo y el miedo impiden romper las barreras y acercarse al otro. Por lo tanto, la situación es compleja y ambivalente. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que dificultan el camino. La decisión final, como siempre, dependerá de Hande y Kerem. De si están dispuestos a arriesgarse a perdonar, a comprometerse y a luchar por su amor. La reconciliación es un acto de valentía, un salto de fe hacia lo desconocido. Requiere dejar atrás el pasado, perdonar las ofensas y comprometerse a construir un futuro juntos. Es como navegar en aguas turbulentas, confiando en la fuerza del amor para superar las tormentas y llegar a puerto seguro. Pero, ¿qué podemos esperar del final de esta historia? ¿Será un final feliz con una reconciliación triunfal? ¿O será un final agridulce con una aceptación definitiva de la separación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos aventurar algunas hipótesis. Una posibilidad es que Hande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad, pero tomando las cosas con calma y sin presiones. Que empiecen por retomar la amistad, que se dediquen tiempo para conocerse mejor y que reconstruyan su relación desde cero. Esta opción sería la más realista y la que tendría más posibilidades de éxito a largo plazo. Reconstruir una relación desde cero implica volver a los fundamentos, a los valores y a los principios que la sustentan. Implica volver a enamorarse, a descubrir las virtudes y las cualidades del otro, y a construir una nueva conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Es como construir una casa nueva sobre los cimientos de la anterior, asegurándose de que sea más sólida y resistente que antes. Otra posibilidad es que decidan seguir siendo amigos, pero sin volver a estar juntos como pareja. Que valoren la conexión que existe entre ellos, pero que reconozcan que sus caminos han tomado direcciones diferentes. Esta opción sería la más madura y la que evitaría posibles decepciones en el futuro. Mantener una amistad después de una ruptura es un signo de madurez y de respeto mutuo. Implica valorar la conexión que se ha creado, reconocer que ambos han crecido y evolucionado, y aceptar que sus caminos han tomado direcciones diferentes. Es como conservar una fotografía de un momento feliz, recordando los buenos tiempos sin aferrarse al pasado. Y por último existe la posibilidad de que decidan alejarse definitivamente el uno del otro y seguir adelante con sus vidas por separado. Que reconozcan que la relación no funcionó y que es mejor para ambos buscar la felicidad en otro lugar. Esta opción sería la más triste, pero también la más honesta y la que les permitiría cerrar este capítulo de sus vidas de forma definitiva. Alejarse definitivamente es una decisión difícil, pero a veces necesaria. Implica aceptar que la relación no tiene futuro, que ambos merecen ser felices, y que es mejor buscar la felicidad en otro lugar. Es como cerrar un libro que ya no nos interesa, con la esperanza de encontrar uno nuevo que nos inspire y nos emocione.
Sea cual sea el final, lo importante es que Hande y Kerem tomen una decisión que les haga felices y que les permita seguir creciendo como personas y como profesionales. Su felicidad es lo que realmente importa. Y como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. La felicidad es el objetivo final de la vida. Todos merecemos ser felices y la felicidad no siempre se encuentra en el mismo lugar. A veces la felicidad implica alejarse de personas y situaciones que nos hacen daño y buscar nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Como fans, nuestro deber es apoyar a Hande y Kerem en su búsqueda de la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la posible reconciliación entre Hande y Kerem. Como hemos visto, la situación es compleja y ambivalente, con señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también con obstáculos que dificultan el camino. La decisión final, como siempre, dependerá de ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado?